Ahora sí, vamos a relajarnos, ¿no? Por favor, llamen a todos, llamen a la familia, porque estamos seguros que el premier Aníbal Torres sí quiere que usted vea la siguiente nota, que es la presentación que hizo el domingo pasado de su llamada prensa alternativa. Esta prensa alternativa, pues, es la prensa que vale para el gobierno y que es, por supuesto, para ellos independiente, ¿no? Aunque en realidad sean propagandistas. Estos señores, que son publicistas de Torres y de Castillo, han merecido una declaración formal, oiga usted, ¿no? En el sentido de que abiertamente el gobierno de Pedro Castillo ha dicho que va a trabajar con ellos, ¿no? Entonces vamos todos, reúna a la familia y veamos pues en acción a la autoproclamada prensa alternativa frente al mismo presidente Pedro Castillo. Bienvenidos a la incisiva prensa alternativa. Señor presidente, muchos peruanos consideran que usted y su familia estaban recibiendo un acoso político judicial. La pregunta es, ¿por qué permitió que se le investigara si usted tiene inmunidad presidencial constitucionalmente? La prensa que incomoda al poder de turno. Presidente, el premier Aníbal Torres dijo que en el primer año de su gobierno se han hecho muchas más cosas de lo que se habían hecho en otros gobiernos en 5 años. ¿Usted nos podría decir cuáles son los logros? Las preguntas de fondo que el presidente Castillo merece. Señor presidente, dejando de lado su investidura presidencial, usted como padre, como esposo, ¿cómo se siente de ver a su familia siendo atacada? El periodismo independiente que fiscaliza como se debe al gobernante. Presidente, hablando sobre esta parte del hostigamiento, en este caso de la prensa, hay programas dominicales, programas de noticieros que están asegurando que esa donación que se hizo a estos niños con cáncer no fue dada. El gobierno está complicado por tan difíciles preguntas. El premier Aníbal Torres, segurito, por eso los odia. Mi sincero agradecimiento a la prensa alternativa. Los ministros de Castillo seguro se les corren. El Ejecutivo va a trabajar con mayor frecuencia, con mayor intensidad con la prensa alternativa. En ningún lugar del mundo un político podría decir que va a trabajar con algún medio de comunicación. El Ejecutivo va a trabajar con mayor frecuencia, con mayor intensidad con la prensa alternativa. Pero este es el anómalo gobierno de Castillo. Pero vamos a desarrollar una estrategia comunicacional. Le vamos a dar la oportunidad a la prensa alternativa. Y como todo ciudadano honesto sabe, en todo gobierno anómalo, los malos políticos necesitan supuestos comunicadores fanatizados que les sean útiles. Útiles. Escúchelo. Castillo en su respuesta lo confiesa. Presidente, ya para terminar con esa pregunta, ¿considera que es importante en estos momentos la presencia de la prensa alternativa? Bueno, no solamente la considero, yo veo que es bastante útil, toda vez de que no solamente la prensa alternativa, sino los medios de carácter provincial y regional, porque ellos están pensando de la necesidad. Obviamente, la jugada es bastante conocida por repetida, dividir a los peruanos. Los malos son los medios limeños y los buenos y nobles que ellos necesitan ahora son los obsecuentes y sumisos, autoproclamados prensa alternativa. El político, cualquiera en el mundo, con el agua hasta el cuello, necesita de esas preguntas fáciles para ser la víctima. ¿Considera usted que también su vida podría peligrar ante esta coyuntura política? Las respuestas de Pedro Castillo tienen que ser así,
como en campaña. Nosotros venimos de un espacio donde hemos conocido y venimos de esa cantera de un espacio de la pobreza, donde hemos sufrido bastante desigualdad. Cuando dio el gobierno el play de honor de su nueva estrategia victimizadora, el domingo pasado. Les voy a decir el orden de cómo van a ser las preguntas. 1 es Vanessa Donaire de Panamericana. 2, Shirley Basilio de Coordinadora No al Golpe. 3, Aníbal Sucio de RIMAC Yacya. El domingo pasado, un grupo de desconocidos de la autoproclamada prensa alternativa, con preguntas leídas, dieron cuerda al Premier. Buenas noches, señor Premier. Buenas noches, señores ministros. Ante todo, quiero agradecerle la oportunidad que le da la prensa alternativa de poder ser parte de estas conferencias de prensa. La señorita estaba indignada porque no movían dinero del Estado por comunicar los logros de Pedro Castillo. Yo le pregunto qué está haciendo el Ejecutivo para que sus acciones y logros se comuniquen efectivamente con la ciudadanía, ahora que la mayoría de medios no cubren lo que sucede o distorsionan la noticia. ¿Cómo están invirtiendo el presupuesto en comunicaciones? ¿Para qué le preguntó? Obviamente, para que el Premier se vea servido y se deshaga en sus acostumbradas coplas para los medios. Conociendo que existe, y lo digo con toda franqueza, una prensa mercenaria, una prensa cínica, una prensa corrupta que desinforma a la población permanentemente. ¿Por qué lo hacen ellos? Lo desconozco. Pero detrás de esto deben estar grandes poderes. Son, para mí, los monopolios y los oligopolios que sostienen a estos medios y que persiguen, por supuesto, con esa posición racista, discriminatoria contra el presidente, allí hasta por cuestiones de raza. Y así pasó uno más con preguntas mentirosas. ¿Por qué cree usted que la prensa concentrada no está hablando de estos audios deleznables que prueban un hecho delictivo? Por lo que una periodista de Radio Exitosa se quejó de los insultos. Y ahí, como barra brava, empezaron los ataques de los tales alternativos. Se pusieron a llorar. ¿Cómo le duele? Se pusieron a llorar la prensa corrupta. Mercenarios. Una portátil dentro de los mismos periodistas, dentro de la misma conferencia. Increíble. Recopilemos con una testigo presencial que lo cubrió. Esta supuesta periodista que se acercó a hacer la segunda pregunta, ella solo se acercó, leyó la pregunta y de pronto se retiró. ¿Se fue? Se retiró. Esta señorita de un autoproclamado medio alternativo. Autoproclamada. ¿Y cubría la conferencia? No. No. Es más, nosotros cuando ellas llegaron, porque yo sí la noté, ellas habían llegado absolutamente sin ningún tipo de material, nada, ni siquiera una libreta. La colega de Exitosa reclama y se le viene la turba. Reclama este hecho y de pronto se oye desde el fondo un grito. Se pusieron a llorar. ¿Cómo le duele? Empieza a arremeter contra nosotros. Se pusieron a llorar la prensa corrupta. Empezaron a decir, sóbate, te duele, mercenarios, corruptos. ¿Dentro del Palacio? En Palacio de Gobierno, en medio de una conferencia de prensa del Consejo de Ministros, algo totalmente inédito. En la misma tarima donde están todos los colegas. En la misma tarima en la que estamos compartiendo todos. Se pusieron a llorar. Lo que quedará para la historia es el rostro solazándose del Premier de la República, Aníbal Torres, por esos insultos. A pesar de que se estaba viviendo, sí, un ambiente bien incómodo, porque jamás en la vida hemos recibido ese tipo de insultos por parte de otras personas que también están cubriendo la noticia. A pesar que el ministro de Justicia trata, sí, de calmar la situación, se le ve el rostro al Premier Aníbal Torres
como si estuviera gozando de la situación, ¿no? Como si estuviera gozando como estos chicos arremetían contra el resto de periodistas y nadie hacía nada. El premier feliz detiene y calla a su ministro. Véanlo. La cámara por detrás identifica a uno de los muchachos que insulta, un desconocido que tiene en redes una entrevista épica al premier. Pasé mucho tiempo para conseguir esta entrevista. Yo he estado muy emocionado y estoy muy emocionado por ello. La prensa alternativa ha logrado, creo yo, hoy día un gran paso, que es tenerlo a usted. Escuche estas preguntas rigurosísimas, que son las que quiere Aníbal Torres. Porque ha pasado de ser una eminencia del derecho, un profesor reconocido, ¿no? Un abogado magnífico, y ahora en la política. ¿Cómo da ese salto? Salvando bastante las distancias. La autoproclamada prensa alternativa llegó para informar como el gobierno quiere. De hecho, me permito contarle algunas cosas mientras vamos desarrollando la entrevista. Después de estos ataques que hubo, yo hice una pequeña columna que se llamó Apología a Aníbal Torres. Apología porque dentro del término griego, ¿no? Significa defensa de, ¿no? En defensa de usted, me permito decirlo, ¿no? Y yo a usted, primer ministro, hay algo. Ni las geishas de Fujimori, y que la violencia no se detenga, como Laura Bozzo hacía. Prensa alternativa.